Listo. Entonces, les decía, ya habíamos pasado por este concepto, la inoperancia, y veníamos acá. La función social. El comité de convivencia desarrolla una función social como todos los órganos de la administración. Pero aquí hay algo bien importante y es el tema del desconocimiento. Y el desconocimiento está porque toda vez, y para nadie es un secreto a gritos, que se tiene equivocación o errados los conceptos para lo que es y cómo funciona el comité de convivencia. Sabemos que el comité de convivencia es el, el, el que arregla para las fiestas, el que prepara el cumpleaños, el que prepara el día del padre, el día de la madre, el día de la familia, el día del niño, la noche de las brujas, la fiesta de no sé qué, el cumpleaños del presidente del consejo, ¿no? Bueno, y sobre todo y especialmente la novena y las velitas y todo ese cuento. Y resulta que no, el objetivo del comité de convivencia no es ese. Entonces ya ahí hay un desconocimiento en los conceptos para qué y por qué debe existir el comité de convivencia. En esa equivocación, en ese desconocimiento, entonces hay el tema de la indiferencia. Ay, no, yo no sé de eso, entonces mejor eso conmigo no, eso mejor que participen otros porque yo no. Además a mí no me interesa, yo no tengo tiempo, no es conmigo, mientras a mí no me toquen, entonces nada que hacer. También hay otro, se desconocen cuáles son sus funciones, cuáles son las funciones, y al desconocer cuáles son las funciones, pues hay ese temor de hacer parte de este órgano, porque pues obviamente el desconocimiento me dice, hoy no, yo no sé qué hacer, yo no sé cómo funciona, qué nos toca hacer, y qué me toca decir, y cuándo voy, y cuándo, en fin, entonces mejor no, yo no participo. Pero acá hay algo bien interesante, el sentido de pertenencia. Independientemente del desconocimiento, la indiferencia y el desconocimiento, por supuesto, de las funciones, es el sentido de pertenencia, es decir, es querer lo de todos, es querer el patrimonio de todos. Y ahí hay mucho, mucho que ver en ese sentido de eh, la pertenencia, es decir, sentir que las áreas comunes también son mías, que la convivencia, que hago parte de ese. Señora Isabel me colabora con el micrófono, gracias. Y entonces eh, hay que tener sentido de pertenencia por la copropiedad, no solamente por mi patrimonio personal o privado, sino también obviamente por lo de todos, que al fin y al cabo es para lo que estamos en propiedad horizontal, sentido de pertenencia. Pero también, Una pregunta. señora, Disculpe que es que estoy pues aprovechando que el profe está dando un ejemplo muy claro. Tenemos un problema grave en la copropiedad de convivencia, ya que hay unos copropietarios que montó ventas ambulantes en las zonas comunes. ¿Sí? sí, El comité de convivencia ya intervino, pero la señora refiere que le echan la policía. Lo que pasa es que ella ya formó como una feria de emprendimiento dentro de una copropiedad que es regida por la ley 675 y montó ya, se unió con otras residentes a montar servicios de ventas de comestibles. Yo le pregunto al profesor, ¿cuál entidad, ya que el comité de convivencia no pudo conciliar con ella por ningún momento, ni el consejo, ni la representante legal? ¿Ahí qué se haría? Gracias. gracias señora Isabel, pues primero no está permitido en el momento que se coloque una unidad,
que implique comercio, comercialización de productos o servicios, inmediatamente está cambiando el uso y el destino de la copropiedad, y en este caso de las áreas comunes. Ahí se debió haber contado por supuesto con la administración, pero algo bien importante, con la autorización de la Asamblea General de Propietarios, porque ahí hay un riesgo. Y máxime si dice que le fue bien porque creció el negocio y ahora es una feria, y bien por el emprendimiento, pero eso tiene que tiene unas regulaciones, y antes que nada se debe colocar a discusión, a debate y a consideración de la Asamblea General de Propietarios, porque vuelvo y digo, una unidad, un puesto de gaseosa, un puesto de confitería, por pequeño que sea, es comercio, y eso le está cambiando el destino y el uso a la copropiedad. Ahí lo que tienen que hacer es con la administración, consejo de administración, y reunir a la asamblea y discutir el tema. Y bueno, somos netamente residencial porque la característica de la propiedad horizontal es esa, de la copropiedad es esa, o decidimos, para no violar derechos de trabajo y bueno, todo ese tema que se vuelve una discusión de derechos fundamentales, entonces convertimos la copropiedad en mixto. Eso es una decisión de la asamblea, pero la manera de manejarlo así, primero al interior de la copropiedad con el comité de convivencia. Para eso es el comité de convivencia, porque ahí hay un conflicto y seguramente ese conflicto se va a agravar una vez que le digan a la señora, aquí es prohibido y por favor quite eso. Él va a decir, mi derecho al trabajo, yo tengo que sobrevivir y es mi derecho, y va a haber conflictos, y para eso es el comité de convivencia, para que él sea el intermediario en ese conflicto que se va a suscitar. Pero en últimas, lo que estoy diciendo, eso lo debe resolver la Asamblea General de Propietarios. Bien. Falta de capacitación, por supuesto. La falta de capacitación, ese desconocimiento, hace que haya indiferencia, falta de sentido de pertenencia, se desconocen las funciones, y es bien, pero bien importante la capacitación. El apoyo y la aceptación, más allá de aceptar el cargo, es recibir ese apoyo de parte, no solamente que es obligación de la asamblea, ya que lo nombra, generar las condiciones y el apoyo necesario para que este órgano funcione, sino también ser aceptado, porque es que uno encuentra que los consejos de administración, no todos por supuesto, pero encuentra uno que administradores y consejos de administración rechazan el comité de convivencia. Yo lo viví en carne propia, que me llamaron para hacer una asesoría y un conflicto de administración y consejo de administración, y obviamente cuando llegué a asesorar, lo primero que pregunté fue el comité de convivencia. No, es que aquí no, ellos no, eso no se necesita que ellos estén acá, pero de por Dios hay un conflicto, para eso me trajeron, ¿dónde está el comité de convivencia? No, 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 es que aquí eso no funciona. Un momento, espérese. Parte de que no se acepta y más bien se discrimina o se aísla a ese órgano tan, pero tan importante, que fue creado por el legislador a través de la ley 675 del 2001. Y la falta de garantías. Entonces, como hay mucho conflicto al interior de las copropiedades, no hay las garantías de protección a este órgano cuando decide intervenir, y tiene que intervenir, ¿no?, en los conflictos entre los propietarios o entre los órganos de administración, y a veces resulta, como diría mi abuela, más grave el remedio que la enfermedad. Es decir, terminan renunciando, terminan agredidos, desconociéndolos, porque el problema no es de ustedes. Cuando hay un conflicto al interior de la copropiedad, se vuelve un problema del comité de convivencia que tiene que ayudar a resolver. Entonces, son criterios y son conceptos que hay que ir cambiando, que hay que ir mirando y reparando, porque pues este órgano es demasiadamente importante al interior de las copropiedades. Tan importante es que es preventivo, dirime los conflictos al interior de la copropiedad, y evita, oído lo que voy a decir, evita que los conflictos lleguen a la Asamblea General de Propietarios. Por eso las asambleas se vuelven cansonas, se vuelven tediosas, se vuelven
imposibles a veces, porque todos los problemas van a reventar allí y a ventilarse a la asamblea cuando la asamblea no se reúne. Oído también lo que voy a decir, la Asamblea General de Propietarios no se reúne para dirimir conflictos porque esos ya están previamente resueltos, debe ser así, resueltos con el comité de convivencia antes de la asamblea, porque la asamblea se reúne es para otras cosas, según el artículo 39. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿no? Y como diría mi abuela, en una mano el pan y en la otra el rey. Por eso es tan importante el comité de convivencia, porque primero conciliamos, primero les damos el pan, venga para acá, tomemos tintico con rosconcito, dialoguemos, venga, eh, conozcámonos, mire, hay esta posibilidad de solución, hay esta, pero si el comité de convivencia no logra resolver el conflicto y en tema sancionatorio, una vez de haber hecho todo lo que haya lugar y el conflicto persiste, pues vendrá el rejo, es decir, vendrá el castigo, dependiendo el caso, por supuesto. Entonces, de la solución de conflictos, está el comité de convivencia, establecido en el artículo 58 de la ley 675, numeral primero, el comité de convivencia, y cuyo capítulo habla de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, y aquí hablamos entonces de la ley 640 del 2001, que es la ley de conciliación en Colombia, y que nos muestra y nos ofrece los diferentes mecanismos alternos de solución de conflictos. Ahí vamos bien, me están escuchando y todo bien, ¿verdad? ¿Ven la diapositiva? Bien, comité de convivencia. Resuelve las controversias. Para eso está el comité de convivencia. Yo no entiendo cuando hay un problema al interior de la copropiedad, desconocen el comité de convivencia. Porque a veces pareciera, con respeto voy a decir esto, pero a veces pareciera que nos gusta más pelear que conciliar. Entonces desconocemos el órgano. No, eso es un problema entre nosotros. Venga, pero yo soy mediador. Venga, les ayudo en el diálogo para que resuelvan y no para que terminen de pronto en lesiones personales como ha sucedido. Que resuelve las cosas. Presenta fórmulas de resolución del conflicto o de la controversia. Ellos, el comité de convivencia, presenta fórmulas para resolver esa discusión, para resolver ese problema entre las partes. De ello levanta un acta en esa audiencia, levanta un acta, y pues no nos gusta decirlo, pero es ad honorem causa. Su función, como es una función social, lo mismo que le pasa al Consejo de Administración y cualquier comité que se crea al interior de la copropiedad, debe ser ad honorem, pues porque es una función social como principio orientador de la ley. Entonces no reciben ninguna clase de remuneración ni reconocimiento, a duras penas, si acaso una palmadita en el hombro y muchas gracias, ¿no? Cuando no es que los insultan y que es otra manera de recibir retribución, los insultos, el madrazo, en fin, todo ese tipo de cosas que se ven al interior de la copropiedad. Y entonces el comité de convivencia, como todos conocemos, ¿no? Integrado por 3 o más, está para un periodo de un año. Yo quisiera, por favor, quienes están en plataforma, observen la diapositiva, especialmente la fotografía, que la observen. Y vamos a ver qué tan observadores son o somos. Ahí vamos a darnos unos segundos para que miren la fotografía.
Y como ustedes son pilosos, ágiles y ultra inteligentes, ¿quién se atreve a decirme qué interpretó en la fotografía? ¿Quién se atreve? Hay una chocolatina de regalo. Yo, Yo, ¿quién fue? Señora Blanca. pues yo Bueno, creo que ahí para mí la interpretación es que Condorito era parte de un comité de convivencia y debió decir alguna iniciativa, entonces hubo personas que no le gustaron, lo están ahí como agrediendo y los de atrás, pues como la representación del colombiano, ven que están agrediendo y haciéndole daño a una persona y se quedan con los brazos cruzados porque esperan que los de... Yo no lo hago porque estoy esperando que los demás lo hagan. Básicamente eso es lo que yo lo interpretaría. bien, bien, señora Blanca, sí, al lugar, de acuerdo. ¿Quién da más? ¿Quién diría otra cosa? ¿Quién da más? ¿Ninguno? ¿Ninguno se atreve? Yo, profe, Don Mario, don Marino, mucho gusto, cordial buenos saludo días. y bienvenido a ¿Qué es vivir en propiedad horizontal? Bueno, podría mirarse desde otro lado positivo, Sí, que un señor. integrante del comité dio una alternativa de solución viable y posible, y a alguien no le gustó y le dijo, no, hermano, fuera, fuera, fuera con sus ideas, hermano, a otro lado, Sí, puede ser también. porque de ¿Alguien? pronto no le conviene a alguien, sea integrante del comité o sea de algún estamento, llámese administrador o consejo de administración. Sí, bien, Podría ser también. también. Podría ser, sí, señor, de acuerdo. Y un último, ¿hay alguien más que quiera de pronto manifestar su posición? Profe, buenos días, Felipe Vargas. Don Felipe, qué milagroso, bienvenido a ¿Qué es vivir en propiedad horizontal? Lo escucho, Gracias, o lo profe. escuchamos mejor. Pues aquí se ve precisamente lo escalofriante que es el manejo que le dan al comité de convivencia y la importancia que le dan al comité de convivencia los señores consejos de administración y administradores, cuando de hecho lo acabo de mencionar su merced, el consejo de administración, aquí no nos importa para nada, el comité de convivencia, aquí no nos importa para nada, salen, ustedes no los queremos ver, no los queremos escuchar de ninguna manera, y los copropietarios allá atrás, pues eso no es mi problema, también, su merced también lo mencionó, esto no es mi problema, a mí no me tocan, allá ellos, que solucionen sus problemas. Entonces yo veo es que el comité de convivencia es Condorito y ahí está como el consejo de administración desplazándolos, discriminándolos, etcétera, etcétera. Ese es mi concepto, profe. Bien, Otra gracias. lectura, profe. Otra Señor, lectura. señor, claro que sí, don Alfredo, mucho gusto, cordial saludo, bienvenido a ¿Qué es vivir en propiedad horizontal? Oiga, otra lectura puede ser esta. Los de atrás son el comité de convivencia. Sí, La familia que se ve aquí, un señor, una gordita y una niñita, o una joven, pues. Están agrediendo a alguien. sí, Y entonces todo el mundo indiferente. sí, Podría señor, ser. podría ser. De acuerdo, muchísimas gracias. Todas las posturas válidas, por supuesto, muy válidas y en gran medida cada quien como lo expresó tiene razón. Hay un conflicto de cualquier naturaleza, incluso se llega a la agresión. Yo a estas alturas no he entendido por qué Doña Tremebunda no quiere a Condorito si él lo único que hace es querer a Yayita. Pero bueno, la cucha anda brava.
siempre con él y lo maltrata. Pero aquí lo más curioso es el grupo al fondo en la esquina, que la gran mayoría somos actores pasivos o indiferentes, más que pasivos, indiferentes a la situación, y como lo diría alguien por ahí, nadie hace nada. Eso sucede al interior de las copropiedades. Eso sucede. Ven el conflicto, ven la pelea, yo mejor no me meto ahí, yo no quiero problemas, mejor dicho. Porque pues la experiencia en algunos momentos nos ha enseñado que si me inmiscuyo en algunos conflictos salgo peor de lo que estaba o termino en problemado. Entonces la gente evitamos, todos evitamos meternos en ese conflicto. Entonces, ¿quién podría actuar para evitar los conflictos? Para eso es el comité de convivencia indiscutiblemente, ¿no? Entonces, se tiene la indiferencia, se tiene el temor, se tiene esa falta de solidaridad, ¿no? Tener claro el criterio de convivir, ¿no? Y entonces dejamos e incurrimos en el tema de la acción o la omisión. Dejar hacer, dejar pasar. Eso no es conmigo, a mí que no me toquen, con tal de que no me metan con mi familia, allá ellos. Pero usted hace parte de un colectivo y de una comunidad donde requiere una sana convivencia. ¿Qué aporta usted al tema? Eso es lo que hay que empezar a mirar y a generar los cambios. Claro, esto no es de la noche a la mañana y es una pedagogía, un cambio de cultura hacia una sana convivencia. Para esto tenemos entonces que hablar del debido proceso. Contemplado en el artículo 29 de nuestra Constitución Política del 91, ¿no? El debido proceso, todo ciudadano colombiano que esté inmerso en cualquier proceso debe respetársele el debido proceso constitucional, pero el legislador a través de la ley 675 lo aterriza en el artículo 2, numeral quinto de la ley 675 del 2001, el debido proceso. O sea que al interior de las copropiedades, todas las acciones de gestión administrativa, de veeduría y control operativa, y todas las acciones y actividades que se desarrollen al interior de la copropiedad deben contemplar y respetar el debido proceso, especialmente en lo que tiene que ver con el sistema sancionatorio al interior de la copropiedad. Debe guardar y respetar el debido proceso. En ese orden de ideas, entonces, miramos que hay comportamientos contrarios a la convivencia, que es como lo llama la ley 1801 de 2016, el Código Nacional de Policía y Convivencia. Comportamientos contrarios a la convivencia, y allí al interior de las copropiedades, pues en su gran mayoría, por supuesto, no todos, aquí no generalizamos porque pues sería peligroso, porque hay gente honorable que se porta muy bien en comunidad, pero sí hay unos que otros que realmente incurren en comportamientos contrarios a la convivencia, y allí el Código Nacional de Policía y Convivencia nos apoya de algunos criterios a tener en cuenta en nuestro reglamento. Y entonces, faltas y sanciones, que es a lo que realmente se ocupa el comité de convivencia. Claro, no sanciona, cuidado con eso. El comité de convivencia no sanciona, pero vamos a hablar de las faltas y las sanciones dentro del debido proceso. Deben estar contempladas la tipicidad de las faltas, sus respectivas sanciones
en el reglamento de la propiedad horizontal. Y aquí vale la pena aclarar algo que ha generado confusión y por supuesto ha generado conflictos al interior de las copropiedades, toda vez que a alguien se le ocurrió decir que en la propiedad horizontal hay manual de convivencia. Y yo les digo, no existe manual de convivencia en la propiedad horizontal. Existe el reglamento de la propiedad horizontal. Lo que el legislador creó a través de la ley 675 fue el reglamento de la propiedad horizontal y creó el comité de convivencia como mecanismo alternativo de resolución de conflictos al interior de la copropiedad. Pero algunos se dieron a la tarea de decir que eso existe, es más, algunos los venden, el famoso manual de convivencia, y generaron una confusión al interior de las copropiedades. Bueno, y ahora, profe, ¿a qué atendemos? ¿El reglamento o el manual de convivencia? Adivinen qué les digo yo. El reglamento de la propiedad horizontal, que fue lo que creó el legislador a través de la ley 675. Entonces, por eso las faltas, la tipicidad de las faltas y las sanciones y el debido proceso para sancionar deben estar en el reglamento de la propiedad horizontal. Quienes se han dado a la tarea de leer la ley 675 del 2001 encontrarán que hay algo más de 63 veces de los 87 artículos, algo más de 63 artículos aparece la palabra reglamento de la propiedad horizontal. Y se dice, según lo estipule reglamento o lo que exista o lo que prevea o lo que estipule o establezca el reglamento de la propiedad horizontal. Y entonces, cuando se incurre en una falta, el primero que interviene es el administrador o administradora. Una vez recepciona la queja, la PQR, el video, van y le cuentan, le dicen, o él o ella misma, el administrador mismo, ve que hay algún infractor que está incurriendo en la falta, hace el llamado por escrito, llama la atención por escrito. Oiga, Tribilín, usted está violando el artículo tal, que contempla tal falta, y que la incurrencia en esa falta merita una sanción contemplada en el artículo tal, y tiene tanto tiempo para resolver, para normalizar, para que corrija. Eso lo dice la ley, no lo estoy diciendo yo. Artículo 58. Ahí se inicia el debido proceso, que es lo que más desconocen tanto consejeros como comité de convivencia. ¿Quién impone las sanciones? Pues en primer lugar, la Asamblea General de Propietarios impone las sanciones. Pero la Asamblea puede otorgar esta función a través del reglamento al Consejo de Administración, pues para minimizar ciertas cosas de procedimiento y no tener que reunir a la Asamblea para mirar si sanciona o no sanciona a Tribilín, ¿verdad? La Asamblea General de Propietarios y el Consejo de Administración, siempre atendiendo el debido proceso. Ahí estamos claros, ¿verdad? Ahí vamos bien. Mucho silencio. Sí, pues vamos bien, muy bien. Sí, profe, va todo bien. Profe, yo quiero intervenir en una cuestioncita. Sí, señora. Levanté la mano. Es con relación a, pues viene de atrás, levanté la mano cuando intervino la señora Isabel. Ella decía que era que los comités
no conocían la reglamentación. Entonces, pues eso es cierto, pero es que cuando se hace la Asamblea General y deciden, o sea, como que el debido proceso de eso, o cómo sería ese proceso para que el comité funcione. Cuando ya se elige, lo primero que un administrador debe de hacer es reunir a esos docentes, el uno que es el mediador, y el otro pues que es el de control, que es el consejo. Entonces debe de reunirse y es el administrador como vector de gestión, decirles, mira, las reglas son estas y estas, que lo dice el reglamento de propiedad horizontal, porque esa es otra, los administradores no leen los reglamentos de propiedad horizontal, porque se está presentando la situación de que tienen 2, 3, hasta 4 conjuntos y después no saben, así lo lean, no saben cuál es el de cuál. Entonces, pues eso es parte también de la situación de poner parámetros de qué es lo que nosotros necesitamos que esa gestión administrativa haga, y tiene que haber algunas condiciones, pero pues esas condiciones se tienen que dar en la medida de que se les pague bien, y esa es también una de las falencias de propiedad horizontal. Pues hablando de otro tema, es con respecto al reglamento de propiedad horizontal. Sí, obviamente ese es el vector después de la ley 675, pero volvemos y hablamos. Al interior de las copropiedades está la autorregulación. Entonces el manual de convivencia es un manual interno y es el reflejo del desarrollado, se supone que es desarrollado del reglamento de propiedad horizontal. Entonces ese es un manual de funcionamiento. Es eso, por ejemplo, uno no puede hacer procesos si no existen los parámetros para hacer ese proceso. Entonces, otra cosa que hay que hacer al interior de las copropiedades es crear un proceso de manual de procedimientos para ejercer el cargo del comité de convivencia. Eso tampoco lo tiene. Es aclarar las funciones. ¿Cuál es la función de un comité de convivencia? Pues como ya lo dije, es mediador para resolver conflictos. ¿Sí? Eso es básicamente lo que hace el comité. ¿Y su objetivo cuál es? El objetivo principal de un comité es promover las relaciones saludables entre los propietarios y residentes, para contribuir a dar una solución que se está presentando en ese momento y llegar a un acuerdo. O sea, como es un mediador, entonces tienen que levantar un acta y decir, reunir los dos personajes o las dos familias, o bueno, los conflictados, y levantar un acta y para que llegaron a esos acuerdos, y pues hacer el seguimiento de que si están cumpliendo con ese acuerdo. ¿Para qué? ¿Cuál es la funcionalidad? Ahora entonces viene la funcionalidad del manual de convivencia. ¿Qué es lo que hace un manual de convivencia? Son prácticamente 3 perspectivas que se tienen y se deben de poner en ese manual de convivencia, que es la parte normativa, la parte pedagógica y la parte jurisprudencial. ¿Sí? De la última, las 2 primeras, cuando sucede eso, entra en acción la tercera. Entonces, si todo eso no se tiene, ¿por qué no se tiene? Por las malas prácticas. Porque estamos en pleno siglo XXI, con toda la tecnología, con todas las herramientas que existen, y seguimos en la época de las cavernas. Entonces es muy complicado todo eso en ese sentido. Eso era básicamente lo que quería como anotar y como ir cerrando esa parte de la exposición. Pues a manera de subjetiva, ¿no? De lo que yo considero que se debería de manejar al interior de las copropiedades en relación a lo de los comités de convivencia. Bien, muchas gracias, muy amable.
Yo le diría lo siguiente, y siempre en algunas ocasiones lo he dicho porque es así. Nadie nació aprendido. Todo el mundo tiene la oportunidad también y el derecho constitucional a participar. Pues lo único cierto es que es llamado a la capacitación. Pero el hecho de pronto no tener claro cuál es, para qué y cómo funciona y cuáles son las funciones del comité de convivencia, pues aquella persona que esté interesado, que hoy por hoy nadie se interesa, vale la pena también recordarlo, nadie se interesa en participar en el comité de convivencia precisamente por lo complicado que ha sido durante los últimos 20 años. Y entonces tampoco nos preocupamos por aprender, pero digamos que las personas que estén interesadas en hacer parte de cualquier órgano, lo mínimo que tiene que hacer es prepararse un poco. O sea, esto es de sentido común. Voy a participar en algo, pues me entero y consulto e investigo de qué se trata el tema, ¿verdad? ¿Me colaboran con el micrófono, por favor? Entonces, en ese orden de ideas es capacitarse. Ahora bien, desconocimiento, pero es un derecho a la participación. Bien, listo, quiere participar, tiene sentido de pertenencia, solidaridad, quiero aprender, quiero mirar cómo aporto un granito de arena hacia el desarrollo de los objetivos de la copropiedad y además ayudar y aportar desde este órgano a dirimir los conflictos en la copropiedad. Pues el administrador, que es el líder y que es el gerente, generar las condiciones para al menos dictarles un taller en tema de convivencia, de resolución de conflictos, la capacitación. Aquí indiscutiblemente, y lo hemos dicho hasta el cansancio, todo es pedagogía, todo es un proceso de capacitación. Capacitación. Entonces, indiscutiblemente nadie nació aprendido, pero nos pueden brindar la oportunidad de capacitarnos, de apoyarnos y poder participar activamente sin necesidad de ser pues que sabios, ni que gurús, ni nada de eso, sino simplemente con unas bases mínimas de lo que es la resolución de conflictos y la convivencia, podría seguramente empezar a participar. Y que eso hace una escuela de aprendizaje, eso hace que uno en el transcurso, en el desarrollo del cargo, en la práctica, como dirían por ahí, la práctica hacia el maestro, y va aprendiendo, pero obviamente apoyándose de algunos talleres de capacitación, haciendo lectura, consultando. El doctor Google todo lo sabe, entonces ahí también puede consultar. Es decir, el querer también es poder, ¿no? Por ahí vi que me levantaron la mano dos personas, pero es que no veo exactamente. Permítame, yo miro por acá a ver quiénes son. La señora Blanca y señora Doris. Señora Blanca, la escuchamos y enseguida la señora Doris. No, señor. ¿No? Ya Ah, intervení, ya fue la intervención que hice hace un momento. bueno, entonces bájame la manito porque es Disculpe. que me Sí, confunde. señor. ¿Y la señora Doris? Sí, profesor, buenos días. Buenos días. Profesor, hablando de comité de convivencia y hablando de otra clase de comités que, pues, de todas Es que formas, por el entonces, desarrollo de la misma comunidad, a veces por eso se me que inauguran, como puede ser el comité de obra, o puede ser el comité de parqueaderos, o puede ser, bueno, cualquier de estos comités. Yo tengo una pregunta. Si usted pertenece al comité de convivencia, ¿es posible pertenecer a otra clase de comités o esto no puede ser? Pues, ¿Por qué lo digo? Porque así como usted dice, a veces uno va a las asambleas, el administrador propone que necesita que haya otra clase de comités y pues en el orden del día se aprueban, se pone a consideración para quien se quiere postular y generalmente, como usted dice, son pocos los que suben la mano. Entonces muchas veces hay gente que se repite, está en el comité de convivencia, entonces se pasa al comité, se vincula a otra clase de comité, ¿sí? Entonces, ¿esto se puede o no se puede? Porque también le quería decir, pongamos, nos
sucedió un caso en el que la persona está en dos clases en comité de convivencia y otra clase de comité. Por cuestiones de pronto de que a veces la gente no está conforme porque se pidió un documento para poder organizar la situación. Entonces la persona fue citada al administrador y al citar al administrador, entonces en esto de justicia con equidad dijeron que no podía pertenecer al comité de convivencia o al comité de parqueaderos o al comité de obra o al comité social o al comité de juegos infantiles, no se podía. Entonces la duda está, eso no se puede hacer. Bien, Esa sería perdón, empiezo por decirles que bienvenida a la participación. Y aquí hay algo. Mm, hay quienes nos gusta la participación y estar en todo, pero también el que mucho abarca poco aprieta. Si me meto en dos y tres comités, pues ni cumplo en el uno ni cumplo en el otro, me lleno de compromisos, me saturo la agenda, los horarios y termino incumpliendo en los tres comités que hago parte. Entonces, para hacer una tarea bien, lo que sugiero yo es haga parte de un solo órgano, pero haga bien la tarea. Haga bien la tarea y cumpla con los objetivos para los cuales fue nombrado. Porque pues sí, muy buena la participación y el querer hacer, pero también deje espacios a que otros participen. Y por ética, por ejemplo, si es consejo de administración, ya está allí. No necesita estar en otros comités porque ya allí, pues, por cierto, tiene un cargo bastante delicado como es el consejo de administración en la veeduría y el control a la gestión administrativa. Ya hay una tarea bastante de mucha responsabilidad y para qué adquiere otras responsabilidades más. A veces ni se cumple con las responsabilidades que se tienen en el cargo de consejero y si adquiere otras responsabilidades en otro órgano o en otro comité que muy posiblemente va a incumplir. Entonces ya la invitación es más bien desde la administración y desde el consejo de administración motivar y el mismo comité de convivencia motivar a los propietarios y residentes que participen en los diferentes espacios de participación para que lleguen y todos aporten con su participación al desarrollo de las actividades de la copropiedad. No es sano tampoco, no estoy diciendo rotundamente que no, señora Doris, pero no es sano estar allí y estar allá, y vuelvo y digo, porque se incumple, se incurre en ciertas faltas, ¿no? Y muchas veces en el conflicto de intereses también, eh, eh, y entonces eso generaría un conflicto más en vez de resolverlos. Es un solo cargo, parte de un solo organismo y hacer la tarea muy bien. Prefiero eso eh, eh, desde un solo espacio y no tener varios comités participando y de pronto no responder con nada. Entonces, es eso. Bien vale la pena, don Marino, en el turno. La señora Doris, baja la manito, por favor. Bueno, No, profesor, permítame un segundo. Ah, es que vas a Sí, continuar. es para interpretar. Es que lo que yo le comentaba es, sí, uno a veces quiere que haya participación y activa de las personas, pero es que usted se queda en una asamblea esperando tiempos, 20, 30, hasta esperando quién se postula. Y entonces muchas veces, pues, son de que la gente no se postula, porque hay gente, en este caso, en este momento, pues no es el caso mío, pero hay gente que dice, no, pues entonces aquí nos vamos a quedar. Entonces yo también formo parte del comité de convivencia y formo parte de este comité. Y lo importante acá, y que yo quisiera saber, pues también para tener como la claridad, es que si eso está prohibido legalmente, yo pensaría, digo yo, ¿no? Cuando uno forma parte del consejo, casi que se impide para formar parte de algún comité digamos, alguna clase de comité, porque este consejo está por reglamento y por ley, igualmente el comité de convivencia, pero algunas funciones del comité de convivencia o algunas cosas del comité de convivencia se prestan a que, bueno, la persona es de comité de convivencia, pero si van a hacer el comité social para fiestas de los niños, para fiestas
que vienen en la copropiedad. Entonces a mí me parece que no estaría mal, o sea, pero si hay una norma, yo soy de las personas que digo, oh, sin normas esto sería un caos, pero si hay una norma que lo prohíbe, uno dice, sí, ahí existe la norma prohíbe, usted no puede estar en el comité y en el otro comité, en los comités que crean, no tanto lo del consejo, porque yo pensaría que por la cantidad de trabajo que hay en un consejo, pues prácticamente no se puede uno comprometer a otra cosa. Pero realmente cuando hay comité de convivencia y la persona quiere participar en otra clase de comité, ¿existe una norma o una ley que prohíba eso o la persona sí lo podría estar haciendo? Señora Doris, y entonces yo le devolvería la pregunta, ¿por qué necesitamos tener una norma para hacer caso o no hacer caso? No existe, para darle la respuesta, no existe una norma que prohíba que al interior de la copropiedad una persona participe en 2 y 3 comités. Pero es que esto es de sentido común. Si no puede con el primer cargo que tiene, ahora sí va a poder con 2 y 3. Esto es de sentido común. No hay norma que lo prohíba. Lo puede regular la asamblea a través del reglamento. Allí sí, entonces, en el reglamento dirán si una persona, si Pepito Pérez, estando en el consejo o en el comité de convivencia, puede participar en el comité de obras o en el comité de chismosos de la Torre 9 o en el comité de vagos de la Torre 8. El reglamento lo dirá, por eso somos autorreguladores. Como no hay norma o ley o decreto que regule ese tema, pues la Asamblea General de Propietarios lo debe regular a través del reglamento y allí coloca si sí o no podemos o no participar. Ese sería en últimas, no hay norma que regule que no pueda, es decir, que esté en un comité y pueda participar en otro, pero yo digo, póngale sentido común, a veces haciendo parte de un solo comité no cumplen la tarea y ahora sí me voy a meter en 2, es para la reflexión, ¿no? Nada más. Bien, Okay. me había levantado la mano don Marino y luego Levy. Bueno, iba a proponer una moción de procedimiento porque usted viene desarrollando un aspecto muy importante y quedamos ahí hace casi 20 minutos, media hora, en el debido proceso, Sí, que yo creo que es el que le está doliendo a la mayoría, por no decir a todos, los reglamentos de propiedad horizontal. En los reglamentos de propiedad horizontal y en ese acuerdo de comadres, que llaman manual de convivencia, hay algunos requisitos, pero no está el debido proceso. de acuerdo. A mí sí me parece muy clave y la moción de procedimiento va en ese sentido, que las personas que vayan a intervenir, a hacer preguntas de casuística, den la idea a fuerza, sus asistentes la anotan y cuando usted termine su intervención, miramos cuáles son las posibilidades de mejoramiento o de fortalecimiento del comité de convivencia. Perfecto. Don Marino, muchas gracias por la observación. Y entonces para atender su observación, Levy me había levantado la mano hace un rato. Le damos la participación a Levy y seguimos con la presentación. Levy, Buenos días, ¿me escuchan? sí, sí señora, bienvenida, que es vivir en propiedad horizontal. Gracias, profe, muy buenos días y buenos días a todos. Bueno, profe, escuchando las personas que están participando, yo pienso que debería haber algo como, no sé, esto es preventivo, ¿no? Los comités son preventivos, para mí son preventivos. Antes de elegir comité de convivencia, de las chismosas, bueno, todos los comités que el profesor menciona, deberían tener una capacitación, estén, quieran o no quieran pertenecer a los comités. Las administraciones les hace falta como eso, llamar a la gente, llamar a los copropietarios, llamar a todos los que conviven en esa unidad residencial y decirles, venga, participen, así no quieran asistir, así no quieran pertenecer a ningún comité. Es bueno que aprendan en dónde están viviendo, por qué están viviendo ahí. Es bueno que aprendan sobre todo lo que tiene que ver con la propiedad horizontal. Eso sería muy bueno. Y sería muy bueno, sobre todo, que en los presupuestos, cuando los vayan a presentar, lo primero que coloquen es un presupuesto para las capacitaciones, no para el administrador ni para los administrativos, porque ellos no lo necesitan.
para los copropietarios, para que ellos entiendan que es por su bien y es por su propiedad o por su espacio que están ocupando que deben aprender. Muchos no sabemos, muchos somos ignorantes en la propiedad horizontal. Yo tengo mi profesor en la casa y no sé de propiedad horizontal, se los confieso. Entonces todos debemos aprender de propiedad horizontal y pienso que eso debería ser algo preventivo, no sé, ahí se los dejo, es mi opinión. Gracias, profe. Bien, gracias, Ley. La participación y la capacitación, indiscutiblemente, y eso debe ser orientado a través de, incluso desde la misma Asamblea General, propiciar y generar esos espacios y acondicionar los recursos para capacitación y asesoría. Y así se dirimirían, mejor dicho, minimizarían en un gran porcentaje los conflictos al interior de la copropiedad. Bien, atendiendo la sugerencia de don Marino, vamos a continuar. Entonces decimos que dentro del debido proceso las sanciones se imponen observando. Primero, consultando el debido proceso, necesariamente. Lo habíamos dicho ya en un momento, consultando el debido proceso. El derecho a la defensa y contradicción. Eso es muy importante, ese derecho que entre otras cosas lo establece el artículo 39, el artículo 29 constitucional, el derecho a la defensa. Yo tengo mi derecho a defenderme sobre lo que me están acusando, a defenderme sobre la responsabilidad que me están indilgando y a controvertir o contradecir las pruebas que estén aportando en contra mía. Eso es un derecho fundamental incluso que se debe respetar. Pero hay quienes entonces accionan directamente. Mire que fulano tal el perro y no recogió, entonces pon sanción. Pues uno dice, sí, claro, lo vimos, vea el perro allá, acabó de dejar el reguero y el señor se hizo el loco y se entró y no recogió el reguero. Sanción. Pero la ley dice debido proceso, hay que requerirlo, que haga descargos, que se defienda, que explique el por qué no recogió el reguero del perrito. Alguna razón tendrá, porque no quiso, porque no tuvo tiempo, porque no se le dio la gana, perdón el término, porque sí, porque no, por ofender, por lo que sea, por hacerle daño al vecino. Hay que escucharlo en descargos independientemente de que ya de vista sabemos que es culpable, pero eso hay que probarlo. Eso hay que probarlo. Entonces hay que tener cuidado con y el tema de respetar el derecho a la defensa y contradicción. Una vez aplicada la sanción, pues el infractor tiene la oportunidad, si está en desacuerdo, mirar la impugnación, que ahorita lo miramos un poco más a fondo. ¿Qué se debe valorar para llegar a la sanción? La intencionalidad del acto. Acabo de colocar el ejemplo que el señor saca el perro, se hizo popó, todo el mundo lo vio, pero él se hizo el loco y no recogió el reguero. ¿Hubo intención? Claro, sacó al perro a que exactamente hiciera eso. Ahí hay una intención. Y entre otras cosas yo lo pongo más grave, hay una acción de mala fe. Máxime si el perro se va para la puerta de la vecina o que la vecina me cae mal. Entonces vaya, le orina a la puerta. Claro, no se lo dice, pero el perro ya lo entiende. La imprudencia o negligencia que hubo ahí con el tema de no alzar el reguero del perro, pues una imprudencia. Es negligente en el tema de cuidar las áreas comunes y esto tiene que ver mucho con el embellecimiento y la higiene y la salubridad al interior de la copropiedad y hay negligencia en el cuidado de eso. Las circunstancias atenuantes, si es que las hay. Ay, es que en ese momento me acordé que tenía los huevos en la estufa y se me iban a quemar y me entré y no me di cuenta y el perro, bueno, no sé, yo digo acá locuras para hacerme entender, pero en estos casos, cuando se incurren esas faltas de convivencia, yo digo son pocas las veces que hay atenuantes, más bien hay agravantes. Pero hay que tener en cuenta las circunstancias atenuantes.
O sea, algo que suavice o que minimice un poco a la sanción si es que se llegara a la decisión de sancionar a la persona. Entonces mirar si fue con culpa, sin culpa, fue un lapsus de yo no sé qué vainas, se desmayó, bueno, lo que sea que haya sido que sirva como atenuante para decir, uy, no, es que no fue culpa, vea que vea, en fin, eso es de valorar, por eso se debe valorar esas condiciones. Proporcionalidad y gradualidad. El daño que se hace, ¿no? Y en esa proporción de no recoger, en este caso en el ejemplo, no recoger el reguerito del perro, ¿sí? Entonces hay una proporcionalidad. Y cuando hablamos de proporcionalidad es porque en el reglamento debe hablar si el no recoger los regueritos de mi mascota es una falta leve, grave o muy grave. ¿Cuál proporcionalidad es? Algunos dirán grave, otros dirán muy grave y otros dirán quítenle en la cabeza. No sé, esa es la proporcionalidad y la gradualidad. La gradualidad viene, bueno, entonces, si la sanción es grave, perdón, si la falta es grave, discúlpeme, si la falta es grave, pues la sanción debe guardar discreción hacia la gravedad, es decir, ahí viene la gradualidad, y entonces a falta leve, sanción leve, a falta grave, sanción grave o dura, y a falta muy grave, pues la sanción debe ser significativa. Y eso debe estar fríamente calculado en el reglamento. Profe, Señor, disculpa, hago una interpelación ahí. Hablando de las normas y reglas de convivencia, no de manual de convivencia, se dice que cada modificación que se le haga al reglamento de propiedad horizontal, estas serán inmersas en el reglamento, cualquier modificación serán inmersas en el reglamento. Y la pregunta del siglo, para que esto tenga validez, este tipo de sanciones, y no sean, obviamente después de que se sancione, impugnen y posiblemente demanden a un conjunto, o a un consejo, o a un administrador, o a un representante legal, porque no se elevó esto a escritura pública, no se elevó esta escritura pública ¿a qué? No se elevó a la, perdón, se me fue la... no se elevó a escritura y no se registró. No se registró, exacto. Si no se eleva esta escritura pública, no se registra, ¿esto tiene algún tipo de validez? Sancionar por sancionar, así la asamblea haya aprobado este tipo de sanciones, pero como no se elevó a escritura pública, entonces pueden haber compromisos legales con la copropiedad por haber sancionado sin haber elevado a escritura pública, porque esto no tiene soporte jurídico. A eso me refiero, doctor. Bien, a ver, yo vuelvo y inicio diciendo, la ley es muy clara, desde el artículo 58 al artículo 62 de la ley 675 del 2001. Y allí el artículo 60 sobre todo, el 60 está muy claro, y ahí expresa una de las tantas veces y en el reglamento de propiedad horizontal. El legislador no dijo manual de convivencia, dijo reglamento de la propiedad horizontal. Entonces, como eso lo dijo el legislador y es ley, pues yo lo que debo tener al interior de la copropiedad es un reglamento de la propiedad horizontal, donde contempla las normas, deberes, derechos y obligaciones de los propietarios residentes
poseedores a cualquier título, arrendatarios y comunidad en general. Ahora, cualquier reforma que se haga, pequeña, mediana, grande, extensiva a todo el reglamento, se debe protocolizar, es decir, elevarlo a escritura pública y registrarlo para que tenga el sustento legal o el respaldo jurídico que amerita eso. Por eso el artículo 60, que es el que habla de las sanciones previstas en el artículo anterior, o sea, se refiere al 59, debe estar expresado en el reglamento todo lo que acabo de explicarles en la diapositiva anterior. Es el reglamento. Algunos dicen, pero profe, el manual de convivencia lo aprobó la Asamblea y la Asamblea como máximo órgano de la administración o del conjunto es válido. Digo, pero la ley me dice que cualquier reforma o cualquier cosa que apruebe la Asamblea que tenga que ver con normas de convivencia y sanciones debe elevarse a escritura pública, estar en el reglamento y elevarse a escritura pública y registrar. Pare de contar. Ahora, quiero hacer un paréntesis porque estoy seguro que alguno de pronto esté pensando el tema y es, o sea, profe, porque me lo han dicho, lo digo es porque me lo han dicho, o sea, profe, usted no está de acuerdo con el manual de convivencia, se opone al manual de convivencia. Yo no estoy de acuerdo que tengan dos documentos en la copropiedad y que no saben a cuál de los dos documentos hacerle caso. Eso es lo que yo ataco. O le hacemos caso al reglamento de la propiedad horizontal o le hacemos caso al manual de convivencia que porque lo aprobó la Asamblea General como máximo órgano. Pero a ver, vámonos a las sanciones. Si sancionan a Condorito por X comportamiento contrario a la convivencia al interior de la copropiedad, lo sancionan, siguiendo o no siguiendo el debido proceso. Simplemente hablemos de que lo sancionan, como sucede a veces. Por ejemplo, Condorito no asistió a la Asamblea General de Propietarios. Pon sanción por inasistencia a la Asamblea. Condorito resulta que se hace el loco y dice, yo no pago esa multa. Entonces, incurre en mora. Recuerden ustedes que las sanciones pecuniarias, al no pagar el valor para el cual me sancionan, pues me convierte en moroso. Y eso es cargado con la cuenta de la expensa común mensual. Y me convierto en moroso. Y el administrador está obligado a hacer el recaudo y entonces resulta que Condorito no está moroso por expensa común, pero sí está moroso por sanciones. Tenga proceso ejecutivo porque la ley le ordena al representante legal hacer recaudo a las buenitas y querendones antes y luego si no pudo hacer el recaudo a las buenas, pues para eso le da la alternativa del proceso ejecutivo y demandan a Condorito. Condorito, pues obviamente en el derecho a la defensa, contrata a su abogado, le otorga poder y el abogado contesta la demanda. En la demanda, el abogado excepciona y dentro de las excepciones solicita la nulidad de lo actuado porque le están sancionando con una sanción que no existe en el reglamento de la propiedad horizontal y por supuesto tampoco existe la sanción. Entonces no existe en el reglamento. Entonces le solicita al juez la nulidad de lo actuado y por el otro lado cobro de lo no debido porque le están cobrando una multa que no procede porque hay inexistencia de la falta y entonces nulidad. Y se cae el tema. ¿Por qué? Porque no está tipificada la falta en el reglamento de la propiedad horizontal. Entonces, ¿qué pasa? Como algunos quieren y aman tanto el manual de convivencia, ese manual de convivencia debe ser una extracción del reglamento de la propiedad horizontal. Es decir, una vez protocolizado y registrado el reglamento con las normas
tipicidad de las faltas y las sanciones y el debido proceso para sancionar estén dentro del reglamento de la propiedad, lo que sí, y ya registrado ante Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, lo que sí pueden es tomar esa parte de la resolución de conflictos, llamado manual de convivencia, y lo extraen del reglamento y hacen la cartillita y se la entregan a cada propietario. Porque no leemos, empezando por eso que yo digo sería un desperdicio de plata, porque es que eso no lo lee. Pero como el reglamento es tan gordo, tan amplio, da pereza leerlo, pues bueno, ni minimicemos y saquemos las normas de convivencia del reglamento y las volvemos en una pequeña cartillita que es el manual de convivencia. Así debe funcionar la cosa, de tal suerte que cuando el administrador, perdón, el consejo de administración agarre el reglamento y diga vamos a sancionar a Espernancación porque Espernancación no asistió a la asamblea, después del debido proceso que entra a sancionar, mira y revisa el reglamento y entonces en el artículo tal, numeral tal, está la falta grave, inasistencia a la asamblea, y más adelante otro artículo que dice la sanción por la falta grave es tantas cuotas de administración o tantos salarios mínimos diarios mensuales vigentes o diarios vigentes, como lo quieran hacer. Y se apoya en el reglamento. Ese es el debido proceso, que tiene que estar tipificada la falta, además sus sanciones y el debido proceso para llegar a esa posible sanción. Atendiendo que, pues porque el contraventor tiene el derecho a la defensa y a controvertir las pruebas y a presentar las pruebas que él crea conveniente y quiera hacer valer dentro del proceso conciliatorio. Es por eso. Entonces, si a mí me sancionan porque no fui a la asamblea y resulta que es que levantándome ese día me caí de la cama y me lastimé el tobillo y tuve que irme de urgencias para el médico y no pude ir a la asamblea, pero el lunes a primera hora ya me tienen la sanción, yo tengo derecho a que me escuchen que fue que me caí de la cama, me torcí el tobillo, se me inflamó el pie, me tocó salir de urgencias y por eso no pude asistir, y aquí están los comprobantes que estuve en el médico. A eso se refiere el debido proceso. Entonces, tienen que estar en el reglamento de la propiedad horizontal, tienen que estar tipificadas las faltas. 10, 20, 50, 100 faltas, todas una a una tienen que estar tipificadas y clasificadas en graves, muy graves, perdón, leve, grave y muy grave. Algunos determinan que grave y muy grave, ni siquiera dejan leve, porque yo sí soy de los que digo, cuando asesoro reglamento, sean duros y drásticos con las sanciones. Porque cuando le duele el bolsillo obedece, cuando no le duele uno escucha en los pasillos y en las mismas asambleas, eso yo pago esa sanción, 80.000 pesos, eso yo la pago. Aquí el objetivo de sancionar no es el recaudo, el objetivo realmente no es ese. El objetivo es que la persona, una vez sancionada, como castigo, corrija su comportamiento. Ese sí es el objetivo principal, porque de nada nos sirve que nos pague 80.000, 100.000 pesos si sigue dejando que el perro haga sus necesidades en el jardín de la vecina o frente a la puerta del vecino. De nada nos sirve, o sea, un debido proceso que no funciona. Esto tiene que ser coherente. Sanción, pero corregir, porque de lo contrario no tiene sentido. El objetivo principal no es recaudo, el objetivo principal es que la persona corrija su comportamiento. Bien, entonces ese debido proceso tiene que tener de acuerdo a la gravedad de la infracción. Por eso se habla de leve, grave y muy grave. ¿En qué grupo se encuentra la falta que acaba de cometer la persona? Y en ese sentido, evalúa el Consejo de Administración cómo da. El daño causado. El comportamiento dañó, hizo un daño, ocasionó unos daños y perjuicios, dañó las áreas comunes, afectó algo. Bueno, en fin, hay que revisar eso, hay que tenerlo en cuenta. La reincidencia, que eso sucede muchísimo.
Ah, no, es que ya no va ni una, ni dos, ni tres, sino lleva 10 veces que el perro va, y además que si orina en la puerta de Ña Tremebunda, aruña la puerta. Y entonces ya tiene toda la puerta afuera y oxidada con el orín, la tiene toda rayada porque el perro en su desespero y como le tiene rabia a doña Tremebunda, entonces el perro, igual que el dueño, entonces mira a ver qué le hace a la señora. Y vuelve y repetidamente, esa reincidencia hay que tenerla porque si es primera vez uno dice, ah bueno, es grave, pero reincide, grave, gravísima. Entonces muy grave, entonces la sanción debe guardar corresponsabilidad o coherencia en ese aspecto. Y entonces continuamos diciendo que en el reglamento de la copropiedad deben estar tipificadas las faltas y o conductas que serán sancionadas. Todas, absolutamente todas. Por eso hablo de una a 100, a 200 si quiere. Que aquí en el conjunto X está, a nosotros nos parece que es una falta que no saludemos al vecino. ¿Y cómo es esa falta? ¿Es grave, muy grave, leve, grave o muy grave? Y ubíquenla en el grupo y su correspondiente sanción. ¿Ven? La inasistencia a la asamblea que se ha trillado por años cuando se les ocurrió a alguien seguramente, pues sancionen. Ah, bueno, sancionen por no ir a la asamblea, pero regúlenlo a través del reglamento. ¿Mm? Entonces siempre por eso mi insistencia. Es que si el legislador, yo no fuese cansón e insistente, si el legislador por lo menos una sola vez en la resolución de conflictos hubiese nombrado por lo menos una vez manual de convivencia, yo digo, bueno, hay el camino y pero estoy seguro que si el legislador hubiese creado manual de convivencia, al igual que el reglamento, debe ser protocolizado, escritura pública y registrado para que tenga el sustento legal. Estoy seguro que hubiera hecho eso. Pero él ahorró trabajo y fueron sabios. Reglamento. Todo va a ir al reglamento de la propiedad horizontal y cuando haga una modificación, una reforma, elévelo a escritura y registre para que siga teniendo el mismo respaldo y sustento jurídico que debe tener el reglamento de la propiedad horizontal y que no tengan inconvenientes al momento de sancionar. Entonces, continuando con el debido proceso, ¿quién ejecuta las sanciones? El administrador o administradora. Después de que se ha llevado todo ese debido proceso, y me permito recordarlo porque es muy pero muy importante. ¿Recuerdan que iniciamos con un llamado de atención por escrito? Y vamos a hacer un ejemplo que esto es de pedagogía y espero que me escuchen bien y se concentren. Llamado de atención. Una vez se recibe la queja, el video, la fotografía, el material probatorio de evidencia física. Se recibe. Entonces el administrador lo que hace es, ya teniendo en la mano la respectiva queja o denuncia con las pruebas, hace el llamado de atención por escrito. Pero resulta que resulta que el infractor se pasó por la faja, por la galleta, el llamado de atención del administrador. Y aquí cómo actúa el administrador frente a esa negativa y que el infractor no acató el llamado de atención. No se pone a pelear con él, no se va para la casa o al apartamento y golpearle y venga, que es que usted vea, le llamé la atención y usted no, nada, en lo absoluto. Simplemente le corre traslado al comité de convivencia porque ya es un conflicto de convivencia, que hay un infractor y que el comité de convivencia debe entrar a operar. Entonces,
con las pruebas, la queja, me están escuchando, ¿verdad? ¿Aló, me escuchan? Entrecortado lo escucho. Yo Bien. lo estoy escuchando entrecortado, no sé las otras personas. Bien, entonces, después del llamado de atención, no se acató el llamado de atención y no corrigió el comportamiento. Entonces el administrador le corre traslado al comité de convivencia, con las pruebas, todo lo que le allegó, copias de documentos y un oficio, acompañando de un oficio, donde le dice, señores comité de convivencia, ya se agotó el llamado de atención y el infractor continúa en su mismo, hagan ustedes lo de su competencia. El comité de convivencia, lo que se dice, aboca conocimiento, es decir, conoce del caso y cita a las partes. Ahí viene la audiencia de conciliación. Cita al administrador y cita al infractor. Y allí los escucha en descargos. De eso levanta un acta, donde queda cuál fue el motivo de la citación, los descargos del administrador, que se escucha primero, luego se escucha al infractor en su defensa y a recibirle las pruebas que quiera hacer valer, y una vez escuchadas las partes, el comité propone o sugiere alternativas de solución al conflicto. Mire, señor, su perro, sáquelo, no sé qué, si se mata, según sea la falta, y medie, es decir, dentro del diálogo, orientar a que la persona corrija el mal comportamiento. Resulta que el infractor se compromete y dice, sí, listo, yo voy a controlar mi perro, voy a controlar que no se haga popó ni chichi en las puertas, ni en los jardines, ni nada, sino, o si se hace, entonces yo inmediatamente le recojo, hago el aseo, me comprometo. Ahí queda en el acta. Una vez terminada la audiencia de conciliación, firman el acta quienes en ella intervinieron, administrador, el infractor y el comité de convivencia. Listo. Esperemos a ver que corrija, pero resulta que no corrigió, seguimos en lo mismo. Comité de convivencia tiene dos alternativas. De una le corre traslado al consejo o hace un segundo llamado para ver si se resuelve el conflicto, porque a la hora del té, ese es el trabajo de ellos, resolver el conflicto, dirimir el conflicto y que se corrija el comportamiento. Tiene potestad el comité si quiere volver a llamar o de una vez, y vamos a suponer que le corre de una vez traslado al consejo. No, ya nosotros hicimos lo de nuestra competencia, el señor es muy difícil, no, solo pelea, solo vaina, defiende su perro, pero no cambia el comportamiento, entonces ya nosotros no hacemos nada más, le corremos traslado al consejo de administración. Copias de las actuaciones y oficio acompañando, señores consejo de administración, le corremos traslado del proceso número tal, del señor tal, por incurrir en el infractor en la falta del artículo tal, bueno, oficio acompañando el tema. El consejo recibe, aboca conocimiento, se reúne en sesión, evalúa, y teniendo en cuenta todo lo que les dije anteriormente, gradualidad, intencionalidad, reincidencia, todo eso, teniendo en cuenta todo eso, valora y decide, mediante votación, decide si sanciona o no sanciona. Y si sanciona, ¿qué tipo de sanción? Ahí lo que se dice comúnmente dicta un fallo motivado, es decir, explica los motivos por el cual sanciona, cuáles artículos fueron violados por el infractor y cuáles son los artículos que sustentan la sanción para llegar a ella. Listo, decide sancionar, sanciona mediante fallo motivado. Una vez hecho eso, firma presidente y secretario de la sesión, le corren traslado a quién, se devuelve el proceso a la administración, o sea,
a su partida o inicio el administrador. ¿Y qué hace el administrador? Ejecuta. Es decir, notifica al infractor: señor fulano, señor fulana de tal apartamento, casa, no sé qué, interior tal, ha sido usted sancionado mediante el proceso número tal, 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 por violación al artículo tal, tal, y es merecedor de la sanción tal, contemplada en el artículo tal, tal del reglamento de la propiedad horizontal. Sírvase darle cumplimiento a la cancelación de la sanción y corrija la falta en el término de tanto tiempo. Pero nos vamos más allá. Nada que se corrigió después de todo eso. Nada que se corrigió. Ah, bueno. Ya la copropiedad, al interior de la copropiedad, se hizo todo lo humanamente y reglamentariamente posible. Y no se pudo. El señor les tomó del pelo a todos. Listo. Vuelve y juega. Carpeta del expediente. Oficio petitorio a la inspección de policía. Y ese problema deja de ser un tema de conflicto interior en la copropiedad, porque ya se agotó todo el debido proceso y ya pasa a ser policivo, y la policía verá también si lo sanciona o lo hace sancionar por el inspector mediante. La policía lo que llega y hace es el comparendo y lo cita a la inspección. Pero se sale de la copropiedad, ya la administración, ni el consejo, ni el comité tienen ya incidencia, porque ya se vuelve policía. Esa es una de las tantas alternativas en los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Otra es no necesariamente a la policía. Puede ser que llamen a un juez de paz, a un juez de reconsideración, a un conciliador en equidad, que hay varias alternativas ahí. Lo determinan al interior de la copropiedad. Pero quien ejecuta, quien notifica la falta, es el administrador. Por eso es que algunos propietarios que son sancionados le cogen una rabia al administrador. El administrador ese tal por cual me sancionó. No, él no sanciona. Él lo que está haciendo es un trabajo que le toca: ejecutar la sanción. ¿Quién sancionó? El consejo de administración. Por eso el debido proceso plantea la impugnación. Entonces no estoy de acuerdo con la sanción, porque violaron el debido proceso, porque me violaron el derecho de no sé qué, el derecho de sí sé más, porque no me dejaron aportar las pruebas, porque no me citaron, porque no me dijeron. Bueno, lo que haya pasado, ese es el ejercicio de la impugnación. Y impugno. ¿A quién impugno? ¿Quién me sancionó? Ah, el consejo de administración. Impugno frente al consejo de administración y les digo: señores consejo, impugno la decisión por cuanto la sanción impuesta no corresponde por estas y estas y estas cosas, me violaron el debido proceso por esto y esto y esto y esto, no me dejaron y aporta las pruebas y tal, y el consejo entrará a ratificar, modificar o anular la decisión. En su libre discreción, y mirar y valorar toda la situación, todo el proceso, decidirá si ratifica, modifica o desiste de la sanción, dependiendo de lo que haya impugnado el infractor. El debido proceso. Entonces, la impugnación, dentro del mes siguiente a la fecha de la comunicación de la sanción, el mes siguiente, una vez cumplido los 30 días, ya transcribe, o mejor, caduca la oportunidad para impugnar, y deberá entonces darle cumplimiento a la sanción y obviamente corregir el comportamiento. Y entonces, en este orden de ideas, espero haber sido claro, espero haber sido lo suficientemente preciso en el tema de cómo se debe contemplar el debido proceso. Esa manera de ejemplo. Habrán otros que tendrán otras apreciaciones y otras cosas,
cómo manejan el tema sancionatorio y el tema, el tema de tipicidad de las faltas y el tema sancionatorio al interior de las copropiedades. Recuerden que cada copropiedad es independiente, es autónoma y fija sus propias reglas a través del reglamento de la propiedad horizontal. Entonces allí dirán, pero eso se debe tener en cuenta. Aquí estoy hablando de la ley, que se debe atender el debido proceso hacia llegar a una sanción por violación a las normas de convivencia. Entonces, es simple y llanamente escucharlos ahora sí, que se desahoguen, para eso vinieron, y que ahora sí se abra la participación y miremos entonces en el tiempo que nos queda, que son 15 minutos, que nos queda para entonces mirar aquí al tema de lo que está resaltado en la diapositiva. Cada loro en su estaca, juntos pero no revueltos, cada quien en sus funciones. Por eso tan importante la capacitación, para que tengan claro las funciones, la competencia y alcance, y hasta dónde es la línea límite, y que yo no puedo traspasar esa línea en extralimitación de funciones, porque incurriría en una ilegalidad. Entonces, por eso tengan en cuenta lo que decía mi abuela: cada loro en su estaca, juntos pero no revueltos. Y en ese orden de ideas, entonces, digamos que acá hay algo: todos por un mismo objetivo, el bien común. El trabajo en equipo da mejores resultados que trabajar solo. Ahora sí, entonces, los escucho. ¿Quién? Yo tengo levantada la manita. Bueno, es que no le alcanzo a ver, qué pena con su merced, ya, hágale. Yo La soy Blanca. escuchamos, Blanca. Bueno, Bueno, listo. acá hay varias situaciones con la exposición y tienen que ver con, fíjate que a veces no, hay situaciones con los profesionales de la ley, o sea, los abogados. Unos dicen que el reglamento no se debe elevar a la escritura pública. En alguna ocasión, no sé si estoy equivocada, el profe dijo que no había necesidad de eso, No, porque por la autorregulación. O sea, me explico. Si viene la ley 675, que es la general, luego nos situamos en cada una de las copropiedades. Entonces, quien nos rige a la copropiedad, teniendo en cuenta pues todas las leyes que se adhieren a la propiedad horizontal, pero especificando la situación de las sanciones. ¿Qué es lo que acontece? Que cuando hacen esos manuales de convivencia, lo que hacen es copia y pegue, ¿no? De un manual que encontraron por allá en el internet, y entonces solamente lo único que hacen es cambiar el nombre del conjunto, y ni siquiera han pasado por revisar minuciosamente el reglamento de propiedad horizontal, que en últimas es quien rige. Y también quiero aclarar, esos manuales, esos reglamentos de propiedad horizontal son súper extensos, sí. Yo he visto hasta de 700 hojas, pero realmente la parte que tiene que ver con la regulación del interior de la copropiedad no supera las 30 hojas. En relación, porque el resto para llegar a las 650 tiene que ver con linderos, eso es lo que en realidad es extenso. Entonces, ¿qué es lo que acontece? Que cuando se hacen las cosas de esa manera, no hay manera de que las cosas salgan bien. Entonces, por eso es importante agarrar ese reglamento de propiedad horizontal y sea el reflejo de lo que va a hacer el manual de convivencia, específicamente aterrizando en las sanciones. Porque ahí lo dice, a veces dice es potestad de la asamblea, en otros reglamentos dice las sanciones las pone el consejo, en otras no dice.
Entonces, si en ese orden de ideas estamos hablando que hay que elevarlo a escritura pública, eso es como parecido a, la pregunta mía es esta, ¿es parecido al reglamento? Porque es que los reglamentos no se hacen, se reestructuran en algunas cosas que cuando lo creó el primer propietario no tuvo en cuenta, porque es que ese propietario no está viviendo en esa copropiedad. O sea, estoy hablando de quien vendió. Entonces hay que hacerle algunas reformas y cuando uno va a mirar, eso mínimo vale 5 millones de pesos. Mi pregunta es esa, si se eleva a escritura pública el manual para que sea legalmente viable para las sanciones, ¿cuánto cuesta eso? ¿Viene en el mismo orden de ideas o eso vale menos? En costo, estoy hablando a nivel financiero. Pues aprovechando que el profe es abogado. Bien, señora Blanca, primero debo hacer una claridad, no sé, me tocaría que revisáramos si yo en algún momento dije que no se eleve a escritura pública. De hecho, yo enseño el régimen y no creo que yo haya dicho eso porque yo soy muy apegado a la ley. Y entonces no sé porque si eso pasó, pues mi obligación es corregir frente al medio que haya sido, porque si ustedes observan, yo siempre digo todo debe estar contemplado en el reglamento de la propiedad horizontal. Y si contemplamos, y los invito a que lean, no me crean a mí, créanle a la ley. Lean el artículo 4 de la ley 675 y el artículo 5. Ahí establece que el edificio o conjunto se somete al régimen de propiedad horizontal mediante escritura pública registrada en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Realizada esta inscripción surge la persona jurídica a que se refiere esta ley. El 5 habla del contenido de la escritura, que algo dijo la señora Blanca ahí lo que contiene, y ahí tiene la lista, ¿sí? Y el artículo 46 habla de la reforma de estatutos, cuando habla de que necesita quórum calificado, una de ellas es la reforma a los estatutos y reglamentos, y lo que quiere decir que también debe ser elevado a escritura pública. Toda modificación pequeña, mediana, grande, que se le haga al reglamento de la propiedad horizontal, debe elevarse a escritura pública y registrar para que tenga la validez y el respaldo jurídico que eso amerita. Entonces, ahora costos. Costos depende del tamaño de la copropiedad y del mismo reglamento. Hay reglamentos que tienen 50 hojitas, 40 hojitas. Unos tienen 20, por ejemplo en el caso de las PH pequeñitas, que tienen 10, 15, 20 unidades, 30 unidades. De ahí para arriba, el que tiene 500 unidades tiene un reglamento súper gordo. Y el que tiene 1500, pues eso es un trabajo de todas maneras, ¿sí? Y entonces depende también del tamaño de la copropiedad y también depende del asesor. El asesor mira cuánto cobra por asesorar y hacerle y asistir la reforma a ese reglamento. Entonces, eso es impredecible y sería peligroso yo aquí darle valores, sería además irresponsable. Pero perdón, irresponsable profe, decirle estoy hablando valores. de hacerle una reforma al reglamento. El reglamento está perfecto, pero lo que estamos hablando es del manual de convivencia. No, es que vuelvo y insisto, señora que Blanca, parece que no me ha escuchado. Parece que no me ha escuchado, señora Blanca. En régimen de propiedad horizontal no existe manual de convivencia. Existe es el reglamento de la propiedad horizontal. Entonces, si usted me dice que el manual de convivencia hay que elevarlo a escritura pública, yo le digo no, porque es que en el régimen de propiedad horizontal no existe manual de convivencia. Y si llegase a existir manual de convivencia, este debe ser una extracción del reglamento, es decir, el reglamento ya surtió su paso, es decir, aprobación por la asamblea, luego va a protocolizarse en notaría pública, se convierte en escritura y luego va a la oficina de registro de instrumentos públicos y esa reforma queda registrada. Una vez salga la escritura de la reforma del reglamento ya registrada, lo que pueden hacer al interior de la copropiedad es extraer
la resolución de conflictos y manual de convivencia que ya está en el reglamento registrado, extraerlo en una cartillita pequeñita para que lo tenga cada uno de los propietarios. Eso es lo que se debe hacer. Pero si me pregunta que se debe registrar manual de convivencia y para qué incurren en doble gasto, registran Exacto, reglamento, eso es lo que yo entendí. registran reglamento y registran manual cuando el manual no existe en propiedad horizontal. En el Sí, régimen no pero existe. precisamente porque no existe en el reglamento, fue lo que yo entendía, hay que elevarlo a escritura pública para que se No, haga válido, no señora, porque ¿no? entonces, Ah, bueno, no señora, esa era la pregunta. O sea, sí es porque, que esa fue la constitución, listo, ya entendí. exacto, O porque sea, es no hay que, necesidad de elevarlo, porque es que el reglamento está correcto. O sea, hablando textualmente, no está, en este señora momento hay Blanca, un reglamento escúcheme, que no tiene ni un año, porque lo señora llegaron hace Blanca, menos de un año. señora Sí, Blanca, sí, señor. escúchame. El reglamento no estaría correcto porque no tiene la tipicidad de las faltas, ni las sanciones, ni el debido proceso para sancionar. El reglamento estaría mal, porque están es en el manual, no en el reglamento. El manual de convivencia no se registra, porque es que el manual de convivencia, si es que de manual se trata, que por eso no me gusta hablar de manual de convivencia, porque es que no existe en propiedad horizontal. Existe es el reglamento y allí es donde deben estar la tipicidad de las faltas, las sanciones y el debido proceso. Allí es donde debe estar eso, no en manual. Entonces, pero algunos se dan a la tarea de crear manual de convivencia aparte del reglamento y es lo que les decía al inicio de la charla. No saben a qué hacerle caso. Profe, ¿atendemos lo que dice el reglamento o atendemos lo que dice el manual? Mi respuesta no se hace esperar. Atiendan lo que dice el reglamento de la propiedad horizontal, que por ley es lo que existe en la ley 675 del 2001. Entonces quiero ser claro y preciso en eso. El manual es una extracción del reglamento de la propiedad cuando ya ha surtido todo el proceso hasta llegar al registro. Una vez registrado, ahí sí pueden extraer y darle el nombre que quieran, manual de convivencia, manual de comunitario, en fin, no sé. Pero insisto, en la ley 675 no existe manual de convivencia, existe el reglamento de la propiedad horizontal. ¿Estamos? Bien, don Marino me había levantado la mano. Sí, señor. Bueno, yo creo que tenemos que ser más pragmáticos para introducir algunos mejoramientos para lograr que los comités de convivencia puedan operar. Y yo me propongo entonces acudir al constituyente primario, que es la Asamblea General. Y diría lo siguiente. Primero, la Asamblea General debe generar una política de requisitos e inhabilidades para integrar el comité de convivencia y para la valoración de las faltas, leves, graves, etc. Sí, sí, señor. Segundo, la Asamblea General debe generar una política de capacitación para el comité de convivencia. La Asamblea General debe apropiar una suma en el presupuesto de cada año. Así no está incluido en el presupuesto que presenta el administrador. Porque el comité de convivencia, como decía el maestro, es que los profesores tienden a extinguirse, los maestros perduran. La Asamblea General debe apropiar una suma en el presupuesto porque la labor que desarrollan es de las más importantes porque es lograr la convivencia, la unión, la solidaridad, como dicen los principios y como lo dijo el profe, el maestro. Un cuarto elemento de la asamblea es que le debe solicitar al consejo de administración y o administrador para que realicen el o los eventos necesarios de formación, porque yo puedo tener la voluntad, no tengo ni idea de qué es eso, entonces me deben formar.
me deben capacitar en qué, en los instrumentos y registros que maneja un comité de convivencia. Me deben entrenar en cómo diligenciar los acuerdos, las actas de compromiso, mirar las pruebas, los videos, los testimonios, etc. O me deben cualificar, porque algunos hemos hecho cursos y entonces entendemos de cómo es, pero como los conjuntos son particulares por excepcionalidad, cada conjunto es muy distinto. Diríamos como se dice con las personas, cada conjunto tiene su propia singularidad. Y la Asamblea General debe solicitar al administrador, ojo con esto, elaborar y presentar al Consejo de Administración para su aprobación el manual de procedimientos para imponer multas y el manual de procedimiento para imponer sanciones, que son conceptos distintos. Todo este marco debe estar en función de la Ley 675/2001 en lo que respecta a cada tema, en el reglamento de propiedad horizontal y otras normas complementarias, porque el profe sabe más de eso, que es abogado. Hay métodos alternativos de solución de conflictos que llaman MACs, que están contenidos en decretos como el 1818 del 98, que son el Estatuto de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, o la Ley 220 del 2022, que es el nuevo Estatuto de Conciliación. Ahí más que todas esas normas es, oiga, miremos con detalle el manual de procedimiento para que en el manual de procedimiento se establezca el debido proceso, como lo explicó tan ampliamente el maestro hace pocos instantes. Esos serían mis aportes desde la práctica. Gracias, don. Muchas gracias. Gracias, don Marino, muy amable por su aporte. Yo me quedo en profesor, en maestro. Es más, yo tengo alumnos, abogados, ingenieros, arquitectos, contadores, de todas las profesiones que estudian esta materia. Me quedo con el profesor. Don Felipe, en el orden, escuchamos a don Felipe y luego alguien que se identifica como, perdón, no, pero es que así lo veo aquí, LCS, después de don Felipe. Gracias, profe. Bueno, resulta y pasa, y escuchando ahí a don Marino, que esto de la elección de miembros del Comité de Convivencia, de hecho, para la elección de un Consejo de Administración, es complejo que la gente se postule. Todos para el chisme, pasillos, son berracos para juzgar, pero en el momento en la asamblea decir elección del Consejo de Administración, ¿quién se postula? Duran media hora y pasa una hora y se han postulado uno o dos. De hecho, elección del Comité de Convivencia, peor. Una de las cosas importantes que se debe hacer antes de la asamblea, las personas que se van a postular para el Consejo de Administración y el Comité de Convivencia deben conocer como mínimo la Ley 675, normas de convivencia, el reglamento de propiedades, en fin, hay muchas normas que deben conocer para poder postularse en la X. Hay muchos que estudiamos y en los conjuntos hay mucha gente, pero nadie participa. De hecho, sacar una suma, como decía don Marino, para
el comité de convivencia, pues eso es una cosa loca y yo no sé, respeto sí la opinión de don Marino, pero No, eso no es loca, en mi conjunto hay aportes de 5 millones de pesos cada año. Por eso yo digo que cada conjunto es particular. Sí, es correcto, pero para manejar, por ejemplo, que el comité de convivencia, por naturaleza, pues eso, como decía el profesor, y se sabe que es senador en la participación y que gastos para este tipo de el consejo o el comité de convivencia o crear manuales de procedimientos independientes, como se dice, no existen manuales de convivencia, sino normas y reglas que van inmersas en el reglamento de propiedad horizontal. Entonces, sí, lo que aporto ahí es que las personas que se postulen deben ser capacitadas, como Marino, como muchos de los que hay aquí, y no permitir que los que suban sea doña Clotilde, doña Petrona, y los que van a llegar a hacer ahí un caos en el consejo y no van a aportar absolutamente nada beneficioso para la persona jurídica ni para el la propiedad horizontal, sino problemas. Y en ese orden de ideas, pues los consejos de administración, cuando hacen los manuales de convivencia, cuando hacen las reformas a los reglamentos de propiedad horizontal, resulta y pasa ahí para la señora que aportó ahí, ellos llegan, lo aprueba la asamblea y tan fácil decir, como lo aprobó la asamblea, lo que la asamblea aprobó, eso se hace. Error, si no se eleva a escritura pública, si no se tipifican las faltas, si no se registra en la oficina de instrumentos públicos, si no se eleva a escritura pública, no va a tener ninguna validez, y lo que no se eleva, lo que no está escrito en el reglamento, no tiene validez alguna. Cuando vienen los problemas por una sanción, entonces es porque no se hace las normas y las reglas acorde a la ley y acorde a las reglamentos. Entonces, gracias, profe, y Dios lo bendiga. Un abrazo. Amén, don Felipe, muchas gracias Gracias, don Felipe, muy amable. Amén, gracias, muchas gracias por su intervención. Respetables, por supuesto, las posiciones de cada uno, la diferencia de pensamiento y percepción de las cosas. Bien, quien se identifica con LCS, no sé, que tiene la manito levantada hace rato, por favor lo escuchamos o la escuchamos. Sí, buen día. Mi nombre es Liliana. Liliana, Profesor, bienvenida. Gracias, una pregunta. ¿Qué cierto es, bueno, como los mal llamados manuales de convivencia, cierto, son tan largos porque pues son como la sumatoria de todos los reglamentos internos y al final está el régimen de sanciones, que se supone que todo esto debe estar en el reglamento de propiedad horizontal, ¿cierto? Sí. Pero las copropiedades, algunas tienen su manual de convivencia y así lo llaman toda la vida. Entonces, qué cierto es que el reglamento de propiedad horizontal tenga un párrafo que diga que le da como ese nacimiento al manual de convivencia, en el sentido de que si van a cambiar algo o anexar algo al manual de convivencia porque se descubrió, bueno, se dieron cuenta que en una zona común pasó algo y eso no estaba, entonces hacen el cambio en el manual de convivencia y no tienen que hacer el cambio, es al reglamento, o sea, que haya una frasecita dentro del reglamento de propiedad horizontal que le dé ese nacimiento al manual para poderlo modificar, digamos, en determinados casos. ¿Eso es válido? A ver,
No sé si me hice entender. Sí, sí señora, perdón. A ver, gracias señora Liliana, gracias por su participación. Yo lo que voy a hacer es referirme directamente para darle la respuesta al artículo 60 de la ley 675. Si ustedes me hacen el favor y son juiciosos, si lo leen, se van a dar cuenta que dice lo siguiente: las sanciones previstas en el artículo anterior serán impuestas por la Asamblea General o por el Consejo de Administración cuando se haya creado y en el reglamento de propiedad horizontal se le haya atribuido esta facultad. Para la imposición se respetarán los procedimientos contemplados en el reglamento de propiedad horizontal, consultando todo lo que ya dijimos, el debido proceso, el derecho a la defensa y contradicción e impugnación. No dice manual. Ahora, la frasecita. He encontrado algunos reglamentos que para ahorrarse cosas y vainas y incluso, bueno, dinero no, porque después le sale más costoso corregir eso. Colocan la famosa, el presente reglamento acoge las normas de convivencia, no sé qué, y ya. No. La ley es clara que dice que tiene que estar tipificadas las faltas en el reglamento. O sea, una frasecita que diga que el presente reglamento acoge el manual de convivencia aprobado por la Asamblea General de Propietarios no tiene validez. Deben estar tipificadas las faltas, el sistema sancionatorio y el debido proceso para sancionar. Pare de contar. Así lo dice la ley. Entonces, yo no sé por qué tanto de manual de convivencia si eso no existe en la ley. Yo no sé por qué hablar de algo que no existe, que no está escrito en la ley. E insisten. El manual de convivencia fue creado para las instituciones educativas y para el sistema empresarial, no para el régimen de propiedad horizontal. El régimen de propiedad horizontal tiene reglamento de la propiedad horizontal y allí es donde debe ir estipulado todas y cada una de las directrices que da el reglamento en la gobernabilidad interna que ejerce la Asamblea General a través del reglamento. Entonces vuelvo e insisto, si les gusta mucho, claro, con respeto lo digo porque yo insisto en que eso no existe, pero pues quieren manual de convivencia, este debe ser una extracción del reglamento de la propiedad horizontal. O sea, después de haber pasado por protocolo y registro, extraigan esas normas de convivencia que contempla el reglamento, las bajan a un pequeño manual de convivencia. Así sí lo acepto y sería totalmente válido, porque cuando acojan el manual de convivencia y sancionen a Pato Lucas por un comportamiento contrario a la convivencia, cuando Pato Lucas se vaya a defender, se va a dar cuenta que el manual contempla esa falta y además esa sanción, pero que está respaldado por el reglamento de la propiedad horizontal. De lo contrario, si no está en el reglamento, pierde su respaldo jurídico. Bien, ¿quién más? Nadie más. Listo. Entonces, justos a tiempo, no, un poco ya superando el tiempo, pero me parece que fue muy productiva la tarea de hoy, agradeciendo a todos quienes participaron, a quienes asistieron, que nos aceptaron la invitación. Muchísimas gracias por estar acá. Inviten mucha más gente a que todos los miércoles a partir de las 9 de la mañana participen en ¿Qué es vivir en propiedad horizontal? La foto. Escuchamos el mensaje, por favor, y luego nos despedimos. Preparando reuniones virtuales para tu comunidad, asociación, club, empresa. Realiza la asamblea virtual con All-Win System, con más de 20 años de experiencia en desarrollo de sistemas de información. Desde el 2017 realizamos asambleas virtuales donde tienes el control y organización, agilidad y eficacia, registro y votación, innovación y transformación, quórum y votación digital. Informes al 311-216-8889. All-Win System.
Apoyados en tecnología, construimos futuro. Si estás preparando para tu comunidad, asociación. Bien, muchísimas gracias. Después de escuchar el mensaje de Allwin System, asambleas virtuales y todos los servicios tecnológicos, ahí en el chat están los datos de Claudia Castro y su equipo de trabajo para lo que a bien tengan con ellos. Muchísimas gracias. Gracias a todos por participar, por asistir, por aceptar la invitación. Los invito a que sean multiplicadores y todos los miércoles nos veamos por este espacio online que es vivir en propiedad horizontal. Muchísimas gracias a todos, Dios les bendiga, se les quiere mucho y nos vemos el próximo miércoles con la venia de Dios en un tema más de qué es vivir en propiedad horizontal. Muchísimas gracias, chao, chao, felicidades. Amén y gracias a usted, profe. Dios lo bendiga.